Libro del profeta Jonás. Aleluya, capítulo 2. Creo que todo cristiano por lo menos tiene idea de el libro de Jonás. Y creo que más allá todo cristiano debe haberse leído todo el libro de Jonás. Son 4 capítulos y capítulos muy corticos. Así que espero que se anime a leerlo y a releerlo. Voy a leer todo el capítulo 2, que solamente son 10 versículos. Dice el capítulo 2 del libro del profeta Jonás, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Dile al que está al lado tuyo, puedes orar a Dios desde cualquier lugar. Porque Dios está en todas partes. ¿Desde dónde oró Jonás? ¿Y dónde estaba el pez? Debía ser un pez grande. Lo que quiere decir, no, la Biblia no dice que era ballena, dice que un pez. Debía ser un pez grande, y un pez grande no está en la orilla. Mire desde dónde oró Jonás. Hay que entender que Dios no está amarrado en un solo sitio. Puedes orar a Dios aquí, en el templo. Puedes orar a Dios en tu casa. Puedes orar a Dios en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la calle, en el Transcaribe, donde quiera que andes. Dice que oró desde el vientre del pez y dijo, ¿cómo dijo Jonás? Invoqué en mi angustia a Jehová y él, eso se llama fe. Porque los que conocemos la historia sabemos que esta oración es dentro del pez. O sea que todavía el pez no lo había vomitado. Pero Jonás tenía fe de que Dios lo había escuchado. ¿Cuántos tienen fe que Dios sí escucha? En mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. No importa dónde yo esté, dijo Jonás. Y aunque me hayas desechado por rebelde, por desobediente, no importa. Pero tu misericordia es tan grande que yo voy a ver tu santo templo. Wow. Wow. Muchas veces sentimos que Dios no nos ama porque nos está pasando ciertas circunstancias. Puede ser reprensión de Dios o no, pero nunca te quiten la fe de que vas a volver al sitio donde Dios quiere que estés. Amén. Versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó. Jonás no estaba en un penthouse. Estaba metido dentro de ese pez que hasta algas tenía en el estómago. O sea, Jonás de pronto no tenía una cabellera tan larga como la de Abraham, como la de Bocio. Debía tener ni como la mía, debía tener una cabellera, ni como la tuya, tranquilo. Una cabellera larga, dice que las algas se le enredaron. Bendito sea Dios. Versículo 6, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. En otras palabras, me sepultó.
Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Alguien levante la mano y diga: Dios me va a sacar, no importa de dónde esté. No importa que la tierra haya cerrado todas las puertas. Dios tiene el poder para sacarme. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí. ¿Cuántos han sentido que se han desfallecido? Ya no puedo más, ya no aguanto, ya no resisto. ¿Hasta cuándo? Cuando sentí, dice Jonás, mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Wow. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Los que andan detrás de otras cosas y se olvidan de Jehová, la misericordia de Jehová los abandona. Pero tú y yo siempre nos acordaremos de la misericordia y miraremos la misericordia de Jehová. Y dice el versículo 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Dónde estaba Jonás? Vuelvo a preguntar. ¿Y dónde estaba el pez? En lo profundo del mar. Y él dijo: desde ahí alabaré a Jehová. Nunca dejes que el diablo te cierre la boca. Por mucha que sea tu dolor, tu aflicción, tu situación, alaba a Dios, porque la alabanza a Dios transforma todas las cosas, las cambia. La alabanza a Dios trae liberación, trae sanidad. La alabanza a Dios hace que el reino de las tinieblas se estremezca, tiemble. Aleluya. Cuando tú alabas a Dios, Satanás se da cuenta que ni con opresión te puede callar. Y él entiende que cuando tú alabas a Dios, acercas a Dios, y cuando Dios se acerca, él tiene que salir huyendo. Aleluya. Toca a alguien y dile: no estés más triste. Dígale: no estés más angustiado. Alaba a Dios. Alábalo, alábalo, alábalo. Lo que me devolvió la voz fue la alabanza. Al séptimo día de estar hospitalizado con la isquemia cerebral, la lengua no sonaba. Pero desde el primer día mi mente, mi alma y mi corazón alababan a Dios. El séptimo día se me escuchó la voz. Hermano, alaba a Dios, alábalo. Alábalo, no te dejes llevar por la prueba, por la dificultad. Por eso la palabra de Dios dice: estad siempre gozosos. Estad siempre gozoso. Pero algunos, su Biblia dice: está siempre triste. Está siempre preocupado. No, es estar siempre como pastor, pero es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando. ¿Cómo voy a estar gozoso con esta crisis? La Biblia dice: alegraos cuando os halléis en diversas pruebas. Alégrate cuando tengas pruebas, cuando tengas luchas. Pastor, ¿por qué me voy a alegrar? Porque lo más importante lo tienes, es la salvación del alma. Pero es que mi vecino es pecador y hace de todo, yo lo veo tan bien, tan tranquilo. Claro, porque el diablo lo va a dejar quieto, porque ya lo tiene asegurado para el infierno. Pero tú y yo no les escapamos de las manos y vamos para el paraíso de Dios. Y por eso Él envía ataques, pruebas, dificultades. Wow. Mas yo, versículo 9, con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré Si alguien tiene Biblia todavía, subraye ese pagaré. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Versículo 10. Y después de esa oración dice: y mandó Jehová al pez. ¿Y qué hizo? No dice lo expulsó, Marlene.
No dice abrió la boca y Jonás salió caminando. Yo sé que aquí hay gente asquieta, pero hay que entender la palabra. Usted sabe lo que es un vómito. Todos aquí hemos vomitado, hemos visto vomitar. No solo salió enredado en algas, sino salió metido en vómito. No importa. Hoy salimos con alga y con vómito, lo que sea, pero vamos a salir a nuestra libertad a cumplir el propósito de Dios. Bendito Dios. Mire, este capítulo 2 nos habla de la oración de Jonás. Una oración de humillación, una oración de reconocimiento de la grandeza, la majestad de Dios. Y esa oración hizo que Dios sacara a Jonás del pez. Después de 3 días de estar metido ahí. O sea, él no oró el mismo día, enseguida. Él seguramente estaba acomodándose, renegando como cualquiera de nosotros a veces cuando tenemos problemas. Pero el último día, él hizo esta oración, que si la leemos rápido no dura mucho. Esa oración de humillación, de reconocimiento de la grandeza de Dios, de que a Dios había que alabarle, no importa que la tierra hubiese cerrado sus cerrojos, no importa, hizo que Dios moviera su mano en favor de él. Pero cuando yo meditaba y estudiaba eso, me daba cuenta por los otros capítulos, el 1, el 3 y el 4, que esa no era la oración que Dios esperaba de Jonás. Porque nosotros somos expertos en orar por la misericordia de Dios y Dios es misericordioso. Amén. Dios es bueno. Pero Dios espera mucho más de nosotros. Dios no quiere que lo busques por un milagro, por una bendición, por una sanidad. Dios espera algo más de ti. Analice la oración y se dará cuenta que Jonás en ningún momento reconoció la condición de su corazón. ¿Qué era lo que Dios esperaba? Que Jonás le pidiera perdón por ser desobediente. Y eso no lo hizo. ¿Qué era lo que Dios esperaba? Que Jonás sanara su corazón. Y eso no lo hizo. De eso te voy a hablar el por qué. Ahora, vamos a analizar algunas cosas de este lugar, de este capítulo y de todos los 4 capítulos. En primer lugar, te hablo de la condición de Jonás. Decíamos que no era fácil. Jonás estaba sin esperanza. Estaba dentro del vientre de un pez por 3 días. Y lo último que él vio es que estaba en alta mar. O sea, ahí no había esperanza de salida. Él sabía que hasta allí llegó. Se lo tragó. Pero la misericordia de Dios es tan grande que ese pez no lo masticó. Y perdone mi ignorancia de los peces, de pronto usted lo sabe, pero creo que todos tenemos jugos gástricos en el vientre, en el estómago, que deshacen. ¿Dónde quedaron esos jugos gástricos? Jonás estaba en el vientre, había algas, salió con vómito, pero nada afectó su vida. ¿A dónde te quiero llevar? No importa lo grande que sea el pez, no importa lo profundo que sea tu problema, Dios va a cuidar de ti. Dios no va a hacer que el diablo haga más allá, porque tu vida y mi vida, bendito Dios, son propósito de Dios. Y algo tiene Dios detrás de todo esto. Alábalo. Entonces Jonás sabía el poder de Dios y la misericordia de Dios en medio de ese pez, dentro de ese pez, en las profundidades del mar. Es decir, que si él vio que pasó 1 día, 2 días, 3 días y no había muerto, él decía, probablemente puedo salir de aquí, pero ¿por dónde cojo? Estoy en la mitad del mar, en lo profundo del mar, pero él sabía que Dios tiene misericordia. Y mire, y aquí hay algo importante. Jonás sabía la bendición que hay en la casa de Dios.
Hay gente que todavía le hace falta entender lo que pasa en este lugar. Usted y yo no veamos esto como un simple local. Ciertamente ahora usted y yo somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Pero en este lugar Dios ha prometido hacer cosas grandes. Por eso nunca dejes ni permitas que el problema o la dificultad te quiten las ganas o el deseo de venir a la casa de Dios. Obliga a tu carne a venir acá. Oblígate. Amén. Porque el día que tú vengas obligado a este lugar, déjame decirte que vas a tener más recompensa que las veces que has venido voluntariamente. Pastor, explíqueme, ¿cómo así que...? Porque es que cuando usted viene dispuesto, usted lo alaba. Pero usted sabe que es alabar a Dios desde el dolor. Yo ahí estaba con un dolor de cabeza. El primer coro ahí sentadito. Pero dije, no. Si yo quiero que Dios me sane, yo tengo que alabarlo. Y el dolor se fue. Ahora, si vienes obligado tú, alábalo mejor. No vengas obligado y te sientes ahí, no, alábalo, glorifícalo, exáltalo. Jonás nos está enseñando que después que todas las puertas se cierren, lo único que nos queda es Dios. Y Dios nunca falla. Por eso hoy te quiero decir, no importa en qué pez te encuentres. Un pez de la salud que te ha devorado tu salud, un pez de la familia que te ha devorado tu matrimonio, tus hijos, un pez de la finanza que te tiene en la ruina y al borde de la quiebra o te tiene endeudado. No importa si tú no ves salida. Hoy clama a ese Dios grande que tuvo misericordia de Jonás, porque Él está aquí entre nosotros y va a tener misericordia. Alguien levante la mano y diga: Dios, yo clamo a ti. Ten misericordia. Si lo hiciste con Jonás, hazlo conmigo. Sácame de este pez. En el nombre de Jesús. Lo segundo que miro en esta historia es que fue Dios quien lo metió en el pez. Fue Dios el que lo metió. Les recuerdo un poco la historia. Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive, capital del imperio asirio, que gobernaba, era la gran potencia mundial de aquel tiempo. Había subyugado todos los pueblos. Ve allá y predícales. Diles que si no se arrepienten, van a ser destruidos. Y Jonás, ahorita le hablo por qué, no quiso ir, sino que cogió otro barco contrario, iba para el otro extremo, huyendo. Dile al que está al lado tuyo: de Dios no te puedes escapar. Y cuando iba en esa otra embarcación, dice que Dios hizo que se levantara una tormenta en medio del mar y la embarcación se hundía, y los marineros expertos trataron de controlar la embarcación y comenzaron a botar los víveres para que se hiciera liviana, y comenzaron a clamar cada uno a su Dios. ¿Y qué hacía Jonás? Estaba dormido. Y le dijeron: ¿cómo eres capaz de dormir? ¿No ves que estamos muriendo? Clama a tu Dios. Jonás le dijo: tranquilo, yo soy el responsable y el culpable de lo que está pasando. ¿Y qué haremos contigo? Agárreme y écheme en el mar. La gente tenía temor de Dios. Nerva terrible. La gente dijo: no podemos hacer eso. ¿Cómo te vamos a echar al mar? Y comenzaron a salvar la nave. Y Jonás le decía: échenme. Hasta que oraron a Jehová. Después que oraron a todos los ídolos de ellos, oraron al Dios de Jonás. Y le dijeron: Señor, que la sangre de este hombre no caiga sobre nosotros. Cogieron y lo tiraron. Y cuando lo tiraron, dice que Dios tenía preparado un gran pez. Creo que es el capítulo 1, el último versículo. Un gran pez preparado, el capítulo 1, el último versículo. Pero Jehová
tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Fue Dios, ojo, fue Dios. Toca al que está a tu lado y dile, fue Dios. ¿Por qué lo echó Dios en el pez? Por desobediente, por rebelde. Los cristianos evangélicos y aún algunos cristianos católicos le echan la culpa al diablo de todo. Este diablo me tiene mi salud, me tiene, diablo te reprendo, diablo y diablo y diablo, y el diablo por allá, pero yo no soy. O si no, le echamos la culpa al marido, a la mujer, a los hijos, al papá, al otro, al vecino, a esa gente. Hoy Dios te está diciendo que puede ser que lo que tú estás atravesando no es ni el diablo ni la gente, sino Dios. Pastor, ¿por qué? Jonás era un rebelde y un desobediente. Y lo que Dios quiere es que tú te arrepientas del mal camino, de la rebeldía y de la desobediencia. Y ojo, que tal vez Dios no va a hacer juicio contra ti, sino contra tu familia. Ojo. Por eso es importante entender esto, que no fue ni Satanás ni la gente, fue Dios. Entonces esto nos enseña, en primer lugar, que hay crisis que vienen de parte de Dios para volvernos al propósito que Él tiene para nosotros o para que cumplamos un voto. Porque no solamente es cuando estamos en pecado. Porque si tú eres hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Y cometemos pecado, la Biblia dice que Jehová reprende y castiga a cualquiera que recibe por hijo. Así como el padre corrige a su hijo, así Jehová nos corrige a nosotros. Pastor, pero yo he hecho y deshecho y a mí Dios no me ha castigado. De pronto no eres hijo. Y si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Y el diablo es malo, sucio, y te lleva para su casita, que es el infierno. Pero a mí la Biblia me dice que en la morada de mi padre, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Yo prefiero ser hijo de papá. Y si él tiene que castigarme para corregirme, hágalo, Dios. Hay puertas que se te cierran, aunque hayas ayunado, orado. No es el diablo, es Dios. No te la mereces. Hay votos, compromisos que has hecho con Dios, porque recuerde que la oración de Jonás hablaba de eso. Volveré a mi voto, cumpliré mi voto. Permítame ver si encontramos el versículo 10 del capítulo, versículo 9 del capítulo 2, donde leímos al comienzo, 2:9, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio y pagaré lo que prometí. ¿Qué le has prometido a Dios que no le has cumplido? La Biblia dice: pagarás a Jehová tu Dios tus votos, tus compromisos. Cuando te acerques a la casa de Dios, acércate más para oír que para proferir palabras, porque quedaste enlazado con los dichos de tu boca. Pastor, ¿y qué será lo que yo le he prometido a Dios que no le he cumplido? Este año sí. Este año sí te sirvo, Señor. Este año voy a la iglesia. Este año y este año y este año. Analiza cuántos años llevas ya. Hay un vecino por aquí que lo veo de tiempo en tiempo. Y siempre me dice: pastor, me lo encuentro a veces por lo general los 31 de diciembre borracho. Un amigo suyo y amigo mío, hermano Gustavo. No digo el nombre porque hay gente del barrio aquí. Me dice: pastor, el 1 de enero, espéreme allá. Ya, se me acabó todo, ahora sí. Sin exagerar, le lleva más de 10 años diciéndome eso.
Pero qué bueno que me lo dices a mí, no se lo dice a Dios. Porque si se lo dijera a Dios, estuviera metido en un problema grave. Yo no. Pero tú, ¿qué le has prometido a Dios? Señor, este año sí, te sirvo, me bautizo, te voy a la iglesia, trabajo en tu obra. O si de pronto has hecho algún voto económico. Ya están las sillas completas, ya no. Ya. Pero tú le prometiste a Dios. Vamos a dejarlo ahí porque ya se acabaron los amenes. Y escúchame, lo que yo entiendo de que fue Dios, también aprendo lo segundo. Dios tiene dos maneras de encaminarnos. O por la fuerza o voluntariamente. Dios es Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Dios te puede seducir con amor como sedujo a Jeremías. El profeta Jeremías dijo: ya no predico más, por predicar me han azotado, me han metido en cisterna, aún las axilas las tenía peladas, lo acusaban, todo el mundo lo injuriaba, y Jeremías dijo: nunca más predicaré, nunca más. Pero él termina diciendo: me sedujiste, Señor, más fuerte fuiste tú que yo, y Jehová está conmigo como poderoso gigante. O sea, voluntariamente él accedió porque había un fuego. Él mismo dice: pero había dentro de mí como un fuego que no lo pude contener. Es mejor cuando Dios te atrae voluntariamente, con amor, como te está atrayendo en esta mañana, a que tenga que usar una tormenta para echarte en el mar y meterte en un pez y que estés allí. Así que tú decides, hermano. Yo prefiero ser seducido por el amor de Dios, porque al que Dios escoge, hermano. Y si tú estás aquí, escúchame, aunque vengas por primera vez, si tú estás aquí, es porque Dios tiene un plan contigo. Y alguien te invitó o algo te movió a venir y tú dijiste: yo voy, es porque Dios tiene un plan contigo. Y si tú y yo no nos sometemos al plan de Dios, Dios va a usar enfermedades, Dios va a usar hasta muerte de seres queridos. Dios va a usar cualquier mecanismo financiero de cualquier área para seducirte. No esperes que eso pase contigo. Mejor hoy da el paso con Dios. Lo tercero y último que extraigo de esta enseñanza es el propósito principal del libro de Jonás. ¿Por qué se escribió el libro de Jonás? ¿Qué era lo que Dios quería en el libro de Jonás? 4 capítulos corticos. ¿Qué es lo que Dios quería? Por lo general pensamos que era que Nínive se arrepintiera. No, ese hacía parte de lo que Dios quería. Pero el propósito principal del libro era sanar el corazón de Jonás. Eso era lo que Dios buscaba. Hay situaciones que Dios permite para limpiarnos y purificarnos. Por eso la palabra de Dios, el rey David, cuando se arrepiente de su pecado con Betsabé y después de haber matado a Urías para quedarse con la mujer, él dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Y si lo traducimos, hermana Nubia, ¿qué es hisopo acá en Colombia? Es el cepillo con que limpian las botellas por dentro. O sea, eso era lo que estaba diciendo el rey David: méteme un cepillo y límpiame. Pero si ese texto lo interpretan los mexicanos, en México hisopo es un manduco con que lavan la ropa en el río. O sea, para ellos lo que David decía era: dame manduco, pero límpiame. ¿Cuántas aquí lavaron con manduco en batea y todo ese cuento? Sobre todo los jeans, ¿verdad? Y le partían hasta los botones, pero dele. Y le sacaban el mugre. Pero hoy día la ropa está chévere. La ropa la meten en una lavadora y se siente como en una montaña rusa. Y a veces ni queda limpia. ¿O no? Y si le lava la ropa de Cristóbal, que es mecánico, en una lavadora, ese mugre no sale. O sea que la ropa del mecánico Cristóbal necesita hisopo.
todos los que estamos aquí, desde el pastor hasta el que vino por primera vez, necesitamos que Dios nos dé manduco, nos meta un hisopo por dentro, que nos purifique, que nos limpie, que nos transforme, que nos cambie. Algunos se creen tan perfectos y tan santos. No, déjame decirte, cuando tú entiendes, hermano, que todos necesitamos ser limpiados, cambiados todos los días, dejamos de estar juzgando al otro y condenando a otro. Ese cristiano que anda señalando el pecado del otro no ha entendido que la Biblia dice: antes de mirar la pelusa de tu hermano, voltea a mirar la viga que tienes en el ojo tuyo. Y entonces, cuando tú entiendes ese texto, tú tienes compasión de las almas. Lo que Dios quería no era que supiéramos la historia, y los que de pronto venimos de la escuela dominical de niños, esa es una de las historias que más nos enseñan. No es para que se la enseñáramos a los niños y ya. No es para que la leyeran en la iglesia católica o en la iglesia evangélica o las películas, no. Lo que Dios quería principalmente era sanar el corazón de Jonás. Búscame el capítulo 4, ya te digo qué versículos vamos a leer. El más grande gozo de un predicador, Wilfran y todos, es cuando predicamos y vemos que las almas se convierten a Cristo. Valió la pena. Yo recuerdo cuando empecé mi ministerio evangelístico, todavía no era pastor evangelístico. Yo les he contado esta historia, pero permítame recordársela y que los que no la han escuchado la escuchen por primera vez. Yo no quería ser pastor, pero Dios me sedujo poco a poco como evangelista. Y a los 14 años Dios me decía: te montaré en aviones, te llevaré a naciones, estarás en hoteles, estarás en estadios. Y como Dios habla tan bonito. ¿Cuántos saben que Dios habla bonito? Dios dice el propósito, pero no dice el proceso. Y siempre tengo que poner de ejemplo a José. Dios puso a José a soñar que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinarían ante él. Que sus hermanos ataban manojos en el campo y los manojos de los hermanos, de los 10 hermanos, 11 hermanos se inclinaban ante él. Y la interpretación era que Dios lo iba a poner como gobernante, como rey de sus hermanos y de su casa y su familia. Y usted sabe que así terminó. José terminó siendo el gobernador de Egipto y su papá y sus hermanos se inclinaron ante él. Pero ¿cuál fue el proceso? ¿Cuál fue el costo? Que sus hermanos lo aborrecieran, que sus hermanos lo metieran en una cisterna, quisieran matarlo. Entonces, por intervención de Dios no lo mataron, sino que lo vendieron a unos extranjeros madianitas comerciantes. Esos comerciantes se lo llevaron a una tierra lejana llamada Egipto. Allá lo vendieron como esclavo. Duró tiempo como esclavo, recibiendo azote, mal alimentado, hasta que Dios allí lo puso en eminencia y fue el administrador de la casa. Luego la mujer del amo se enamoró de él o lo deseó, y él no aceptó la seducción y ella lo acusó de violador sexual. ¿Y dónde terminó? Proceso. ¿Usted cree que si Dios le dice: te voy a poner como gobernador, pero primero te van a aborrecer, te van a querer matar, te van a vender como esclavo, te van a meter? ¿Quién le diría: sí, Señor, yo acepto? Busca otro. Así Dios me hablaba bonito. Te voy a llevar a naciones, te pondré en estadio ante multitudes, te hospedaré en hoteles. Y yo les he contado cuál fue mi primer avión. Un caballo llamado Todos los Días. Flaco. Ese fue mi primer avión. En un pueblo o una vereda llamada Los Pasteles. ¿Cuántos la han oído? Cerca de Las Moscas. Más allá de las empanadas y de las moscas. Eso es antes de Planeta Rica, La Granjita, entrando para allá. Allí empecé mi ministerio. Cuando yo llego, después de llegar en el bus hasta Planeta Rica tocó regresar en un, con el perdón de Orlidi, con un recogeloco de los que ella agarra, un jeep. Llegué mohoso, polvoriento, porque era calle destapada, casi una hora para llegar allá a Providencia, de la Granjita a Providencia.
Y me dicen, pastor, la campaña no es aquí, es ahí mismito, a tabaquito y medio. Y hacen con el dedo así. ¿Y en qué nos vamos? No caminando, pastor. 2 horas caminando. Llegamos a las 7:30, casi 8, ya el culto había empezado. Yo con el en ese tiempo no había maletas de rodachines, maletín, y mi esposa, hermosa ella, que por ahí llegó, ya la veo, no sabía viajar todavía. Si llevaba 20 vestidos, 20 zapatos y 20 carteras. ¿Y a quién le tocaba cargar? A todos los días. Cruzando trocha para allá, para acá, llegamos sudados y yo buscando para reposar, para bañarme, y me dijeron, no, pastor, lo están esperando para que predique. Y así prediqué, gloria a Dios. Dios se glorificó. Habían 4 brujos que habían ido a dañar y a hacerme daño, cayeron endemoniados ahí, Dios los libertó. Gente se convirtió. Eso fue glorioso lo que Dios hizo. Me dijeron, pastor, la campaña sigue mañana. Yo escuché que dijeron que mañana otra vez seguía la campaña. Y yo pensé que me iba a quedar a dormir. No, pastor, usted va a dormir allá otra vez. 12:30 de la noche salimos. Y yo, honestamente, yo dije, no, consígame una hamaca. Yo me quedo durmiendo aquí. Yo no camino 2 horas más para allá. Y a las 12 de la noche lloviendo. No, le conseguimos una bestia, pastor. Y ahí apareció todos los días. Un caballo flaco que eso iba chua, chua, chua. Lloviendo, hermano. Escúchame. Suena chistoso. Ahora yo me río, pero yo lloraba. Yo lloraba bajo la lluvia. Mi esposa iba en una yegua más bonita. Mi esposa, el Espíritu le reveló mi tristeza interna, mi llanto. Eso suena poético, pero es que mis lágrimas se confundían con la lluvia. Así que ella no se daba cuenta que yo estaba llorando. Sin embargo, ella se acercó y me dice, ¿no crees tú que valió la pena las almas y la liberación y todo lo que Dios hizo? Yo le pedí perdón a Dios y le dije, Dios mío, perdóname. Y cuantas veces sea necesario voy a seguir viniendo. Él con todos los días. Volví hace como unos años atrás y pregunté, me dijeron, pastor, ya lo volvieron salchichón hace rato. Pero a donde voy, el gozo más grande de un predicador, hermano Fernando, es ver las almas venir a Cristo. No pierdas el hilo de lo que te estoy hablando. Dios quería sanar el corazón de Jonás. La predicación de Jonás duró 3 días y se convirtió en una ciudad, si mi mente no me traiciona, de más de 120,000 personas, desde el rey hasta el esclavo, por una predicación. Yo creo que Jonás debería estar brincando en una sola pierna, pero mire lo que dice el capítulo 4, versículos 1 al 3, por favor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me mates, porque prefiero la muerte a que tú hayas perdonado a esa gente. ¿Sí entendió? ¿Ese qué versículo es? El 4. Te dije hasta el 4, ¿eh? No, hasta el 3, ahí está. En vez de alegrarse, él dijo, no, yo prefiero morir yo y no ver esa gente viva. Porque Jonás predicó 3 días de camino, arrepiéntanse que Nínive va a ser destruida, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El rey oyó y proclamó ayuno durante todo ese tiempo. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Se sentó a la distancia en primera fila, en palco de honor, a ver cómo Dios destruía la ciudad. Y como Dios no la destruyó, se enojó contra Dios y le digo, por eso me fui para Tarsis, porque yo sabía que si venía a predicar tú los ibas a perdonar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jonás odiaba a los ninivitas?
Los ninivitas, les repito lo que dije al comienzo, era la capital del imperio asirio, no sirio, asirio. Había subyugado a todos los pueblos, incluyendo Israel. Era gente sanguinaria. Cuando tomaban cautivo a una nación, a un pueblo, a una ciudad, los torturaban. Y utilizaban varios mecanismos como el empalamiento. Agarraban a la gente, a los hombres y a las mujeres, con el respeto. Por el ano, por el recto, le metían un palo y lo guindaban públicamente hasta que murieran allí. Usaban el despellejamiento. Viva la gente, le quitaban el cuero, la piel, y entonces la guindaban en la muralla por si algún osado enemigo quería venir a atacarlos, se diera cuenta que ellos eran crueles y le tenían miedo y le tuvieran miedo. Estas eran las torturas. Usaban la trituración de huesos. Ponían a los mismos que tomaban cautivo a que trituraran los huesos de los hermanos y los familiares. Usaban la decapitación, la amputación de cuerpos, de brazos y de piernas. Llevaban a la gente al desierto y los enterraban hasta el cuello para que se murieran allí de sol. Es más, dice que hasta le ponían un cinto de cuero en la lengua para resecarle la lengua y acelerar la muerte. Dice la historia secular, esto que voy a decir no está en la Biblia, no lo busque, y yo soy claro en decirle, no es la Biblia, es la historia secular, que cuando los ninivitas cautivaron a Israel, Jonás vio cómo su familia y sus amigos fueron torturados por los ninivitas. Esa era la razón por la cual él odiaba a los ninivitas. Yo le pregunto humanamente, ¿tenía o no tenía razón? Somos seres humanos. Tal vez tú tienes razón para tener rencor y resentimiento contra alguien. Tal vez lo que te hicieron es muy grave, muy duro. Tal vez lo que te hicieron es difícil perdonar. Mire, esta tarde voy a ministrar en una iglesia para un seminario de parejas, y parte de lo que voy a enseñar se refiere acerca de la separación y el divorcio. Dios no está de acuerdo con el divorcio bajo ninguna circunstancia. No. El único que la Biblia, ojo, y digo la Biblia, no Dios, la Biblia dice, cuando le preguntaron a Jesús, ¿es lícito dar carta de divorcio a la mujer? Moisés dijo que debía dársele. Y Jesús le dijo, Moisés dijo que le dieran carta de divorcio por infidelidad. Pero al principio no fue así. La Biblia recalca 2 veces que fue Moisés, no fue Dios. Ahora, que Dios lo permitió, pero Jesús aclaró y dijo, por la dureza de tu corazón. Porque el corazón del hombre no es capaz de perdonar una infidelidad. Te recuerdo que tú y yo le hemos sido y le seremos infieles a Dios hasta que muramos. Cada vez que tú y yo pecamos con el pensamiento, con las palabras, con las actuaciones, nos estamos dejando seducir por el pecado, por Satanás, y estamos siendo infieles a Dios. Pero Dios nos atrae. Hay un profeta en la Biblia, el profeta Gomelo. ¿Quién recuerda cuál es? Oseas, el profeta Oseas. Es que Dios, Yasmín, Dios hace unas cosas raras. ¿Cuántos le quieren servir a Dios aquí? Levánteme la mano. ¿Sabe lo que Dios le dijo al profeta Oseas? Mira, ve y coge una prostituta y cásate con ella. ¿Quién lo haría? Y Oseas fue, se casó con ella y le hizo una hija. Y la sinvergüenza se le fue con otro después. Y Dios le dijo, ve y búscala. Y él fue y la trajo. Le hizo otra hija y se le fue otra vez. Dios le dijo, así es mi pueblo Israel. Así es la iglesia. No importa cuántas veces yo la busque, aunque se me vayan, yo las vuelvo a buscar. Por eso tú estás aquí en esta mañana. Porque a pesar de que le hemos fallado, su amor permanece para siempre. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios!
El amor de Dios es como el amor de las mamás. Perdónenme los papás. Pero las mamás siempre perdonarán. Aunque les dé rabia, se enojen, se entristezcan, la mamá siempre va a estar ahí. Aunque el hijo hable mal de ella, aunque el hijo porque hay hijos que regañan a las mamás. Terrible. Y no saben la deshonra tan grande que se están llevando para sí mismos. La maldición. Ahora, lo que Dios quería era sanar. Mire, da tristeza como hay cristianos que aman a Dios, que quieren servirle a Dios. Es más, le están sirviendo a Dios, son usados por Dios. Voy más allá. Hay predicadores usados por Dios, pero necesitan sanar su corazón. Hay cosas del pasado que no han sanado. Y para eso fue escrito el libro de Jonás. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jonás predicó 3 días y Dios le enseñó a Jonás lo que es el perdón. Te decía ahorita, 3 días de camino. La ciudad era de ese grande, 120,000 personas. ¿Sabe cuál era el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruido. Él no decía arrepiéntanse. Él quería que fuera destruido. De aquí a 40 días Nínive será destruido. De aquí a 40 días Nínive será. Eso era todo lo que predicaba. Cuando recorrió todo, se fue a las afueras de la ciudad en una parte alta, se metió debajo de una enramada a esperar la destrucción. Era el deseo de él. Y vio que no pasó nada. Pero Dios, aunque tú y yo le seamos rebeldes y desobedientes, Dios siempre va a tener cuidado. Y a través de cada circunstancia nos quiere enseñar algo. En esa cabecera nació una calabacera. En una noche, una mata calabaza. Cuando Jonás se despertó, vio que la calabacera le cubría del sol más que la enramada que él había hecho. Y se alegró y dijo: aquí espero la destrucción. No pasó nada ese día. Se volvió a dormir y en la noche Dios, así como hizo que saliera la calabacera, hizo que saliera un gusano y que en una noche se comiera la calabacera y se muriera la mata. Cuando Jonás se despertó, que le pegó el sol encima, se enojó. Dios, ¿y por qué permitiste que se muriera la calabacera? ¿Sabe lo que Dios le dijo? Te enojas tú por la calabacera, que en un día nació y en otro día murió, y tú no trabajaste en ella. ¿Cómo quieres tú que yo no tenga misericordia de ese pueblo que está allá? Y Dios los perdonó. ¿Sabe por qué lo perdonó? Porque el rey dijo: durante 40 días nadie pruebe alimento, ni los animales, todo el mundo en ayuno, pidiendo misericordia a Dios. Y Dios perdonó a Nínive. Allí cierra la historia de Jonás. Yo no pude encontrar que Jonás haya entendido. Puede que sí, puede que no, no sé. Pero la Biblia no habla de que Jonás sanó. Lo que sí sé es que allí terminó el ministerio de Jonás. Hermano, no desaproveches, hermano y amigo, la oportunidad que Dios te está ofreciendo. Hoy yo creo que es día especial de Dios para salir del fondo del mar donde te encuentras, del vientre del pez. Hoy es el día de tu milagro. Póngase de pie. Hoy es el día de que suceda lo que pasó con Jonás. Y mandó Jehová al pez